Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este tutorial de comprensión lectora. Bueno, este es un material pensado en los estudiantes de nivel secundario, nivel pre o universitario, incluido también a maestros que quieran preparar para distintas evaluaciones que se puedan estar desarrollando a lo largo de estos años. Bien, vamos a ver en este tutorial eh, la tipología textual. Específicamente también vamos a ver lo que se refiere al texto argumentativo, los formatos textuales, algunos digamos detalles acerca de cómo afrontar los textos de comprensión lectora y las prácticas lectoras también. Bien, vamos a empezar entonces con este primer tema, tipologías textuales, teniendo en cuenta desde el planteamiento que hace el Ministerio de Educación en el Perú. Bien, soy Marco Blitas, docente de la especialidad de comunicación. Aquí está mi email, marco-antonio637@hotmail.com, mi celular 976-782592, por si tengan alguna consulta, sugerencia o quisieran que desarrollemos otros temas más adelante. Bien, según el Ministerio de Educación, pues el enfoque que le da la tipología textual es un enfoque que se centra en algunos tipos de texto y que lo enfoca desde el desarrollo, desde el nivel primario, secundario y también aplicado a la evaluación de docentes. Cuando hablamos de comprensión lectora, entonces vamos a desarrollar las siguientes capacidades. Como ustedes sabrán, entonces la capacidad de recuperar información se basa en el nivel literal. La capacidad de infiere e interpreta el significado del texto se basa en el nivel inferencial. Reflexiona sobre la forma y el contenido y el contexto, pues basado en el nivel crítico. Bien, los tipos de texto que se desarrollan, que vamos a ver más adelante, serán narrativo, descriptivo, insertivo, expositivo, argumentativo, entre otros. Los géneros, cuento, infografía, artículo de opinión, artículo de educación científica, entre otros, y los formatos continuo, discontinuo, mixto, múltiple, que también vamos a desarrollar en un tutorial más adelante. El contexto recreativo, público, educativo, en los que han sido publicados estos tipos de textos. Bien, ¿qué tipo de clasificación textual está utilizando el Ministerio? Bueno, del mundo amplio de las tipologías textuales, el Ministerio viene trabajando con dos propuestas. Una propuesta es de Werlich, un autor, y Adams, otro autor, ¿no? Que ellos hablan pues básicamente de los textos narrativos, ambos, texto descriptivo, ambos, texto expositivo para Werlich y texto explicativo para Adams, que es lo mismo, ¿no? O informativo, como diríamos actualmente. El texto argumentativo, ambos también, Werlich considera el texto instructivo y Adams el texto dialéctico conversacional. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de texto. Vamos a ir explicando pues sus características, su función, su estructura, para ir conociendo, recordando estas tipologías textuales que se vienen a continuación. Bien, el texto narrativo. Bueno, el texto narrativo indica lo que les ocurre a uno o varios personajes, sean reales o ficticios, en un tiempo determinado según una secuencia de hechos, ¿cierto? Pueden ser ficcionales, por ejemplo, un cuento, una novela, o no ficcionales, por ejemplo, una línea de tiempo sobre sucesos históricos o el acta en la que se registran los principales hechos y ideas surgidos singularmente. Hace alusión entonces a ficcionales y no ficcionales, ¿no? Que se refiere a la ficción. Algunos docentes me decían, profesor, bueno, no sabía que una regla, una línea de tiempo o un acta sea parte de un texto narrativo. Pues sí, vamos a ver más adelante a explicar con mayor detenimiento. Función es informar, narrar hechos y entretener. Características, pues presenta la información ordenada por medio de secuencia. Hay una secuencia inicial, una secuencia intermedia, que es un suceso, y una secuencia final, que es la culminación, ¿cierto? Luego vienen los hechos, se desarrollan en un tiempo determinado. Sus elementos son la acción, los personajes, el ambiente y el espacio. Bien, ejemplo de textos narrativos. Tenemos los literarios y los no literarios. Cuentos, leyendas, novelas, mitos, fábulas. Los relatos de este tipo son mundos creados, mundos ficticios. Los no literarios tenemos las biografías, diarios, memorias, crónicas, reportajes, actas. No tienen una intención estética, solamente relatan hechos posibles, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estructura de un texto narrativo? Bueno, se divide en tres partes, ¿no? Muy marcadas. La situación inicial, que plantea el marco, es decir, es donde se presentan los personajes, el lugar, el ambiente donde se van a desarrollar los hechos. La complicación de la acción, que vendría a ser el nudo, que constituye el núcleo de la narración, ¿cierto? La parte central de los textos narrativos. Y viene finalmente la situación final, que es el desenlace, que presenta las consecuencias de la acción, ¿verdad?
Texto descriptivo. Bueno, se define como un tipo de secuencia comunicativa en el que el emisor pretende mostrar cómo es un ser, un objeto o una realidad. Todo lo que percibimos puede ser descrito, objetos de la realidad, sentimientos, sensaciones. La descripción se diferencia fundamentalmente de la narración en que mientras ésta se ocupa de informar sobre sucesos que se desarrollan en el tiempo, al describir no consideramos el paso del tiempo, sino que lo detenemos para retratar algo como si lo hiciéramos una fotografía. Es decir, lo que vamos a hacer con la descripción es solamente mostrar las características, mostrar de qué está hecho, cómo representar y describir, ¿no? Como dice su función, es representar, describir, mostrar y orientar lo que vamos a describir. Características de este texto descriptivo, pues la información no aparece ordenada en forma secuencial o temporal, sino que se entrega de manera acumulativa, una tras otra. Ejemplos, tenemos los índices, los inventarios, la guía, la receta, la bibliografía, los diccionarios, nomenclatura, descripciones literarias, avisos. Su estructura, bueno, tiene un tema o un título que alude al objeto de la descripción y luego que es el desarrollo, que es la enumeración de las partes y de las propiedades, ¿no? Que no son más que las características del objeto que estamos escribiendo. Bien, vamos a ver entonces los textos expositivos o explicativos o también llamados informativos. Son aquellos textos que explican o desarrollan hechos e ideas o conceptos. Las ideas son analizadas en sus elementos constitutivos y forman parte de un todo. Es decir, se analizan las ideas de acuerdo a lo que se presenta en el texto. Su finalidad es informar sobre un tema de interés a un público determinado, por ejemplo, un ensayo expositivo. Bien, su función es exponer, presentar e enseñar. Ejemplo de textos expositivos tenemos los históricos, que son las monografías y las biografías. Tenemos textos expositivos periodísticos, que es la noticia, la crónica, el reportaje, la entrevista. Tenemos los textos expositivos escolares, que es la reseña escolar, el reporte de investigación. Bien, ¿cuál es la estructura de un texto expositivo? Bien, se divide también en una estructura en tres partes, ¿no? Tenemos la introducción, que presenta el tema, el desarrollo, que es la parte fundamental. Se expone el tema de manera clara y organizada a través de los párrafos, los subtítulos, se va desarrollando todo lo que se hablaba del tema. Finalmente tenemos la conclusión, que cierra el texto resumiendo los aspectos más relevantes. Veamos el texto instructivo, también llamado normativo prescriptivo. Es aquel que se utiliza para indicarle a un interlocutor qué es lo que debe hacer. Nos indica qué debemos hacer exactamente, ¿no? Veamos el apartado 1. Tipo de texto que plantea instrucciones de manera lineal y no jerarquizada, ordenadas por agentes exclusivamente temporales. 2. Funciones, pues ordenar, guiar y dirigir al sujeto, en este caso. 3. Características. Suele tener un orden estricto y lógico. Suele ser perentorio, quiere decir que es determinante, decisivo o el medio no se puede modificar. Ejemplo, manuales, instrucciones ejecutables, administrativas, memorandos, reglamentos y licencias. Los textos teóricos o organización. Son esta tenemos un nivel estructural, que es, digamos, la toma de turnos, que permite a los sujetos participar como hablantes y como oyentes. En algún momento somos emisores, luego pasamos a ser receptores y así hay una interacción en este proceso de comunicación. El nivel de contenido, el manejo del tópico, es el manejo del tema. Permite a los hablantes introducir un tema, desarrollarlo, modificarlo y concluirlo. Tipo de textos, de tipo de discursos dialógicos, ¿no? Vemos ahí que hay 4. Conversación, discurso espontáneo. La entrevista, que es una conversación dirigida. La discusión, que es un diálogo controversial. El debate, que es una discusión estructurada. Y faltaría agregar pues el teatro, que es, digamos, el proceso comunicativo que tienen entre los personajes. Bien, el texto argumentativo. Vamos a hacerlo en otro video tutorial para explicar de manera detallada este tipo de texto y así tenerlo más claro, porque es un tipo de textos más complejos. Hasta aquí ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier consulta, ustedes ya saben dónde ubicarme. Soy el profesor Marco Oblitas y les agradezco por estar conmigo. Muchas gracias.